Ponga por favor como título ahí a la palabra Juego de Tronos. Juego de Tronos. ¿Han escuchado una serie que se llama Juego de Tronos? ¿Alguien ve Juego de Tronos? Bueno, Juego de Tronos yo no lo veo, realmente nunca he visto eso, sé que existe. Es una serie, no sé de qué se trata, supongo que se trata de tronos, de imperios. Pero la principal razón por la cual no veo Juego de Tronos es porque leo la Biblia. Entonces, en la Biblia encuentro historias más atractivas que en la ficción. No necesito ver series creadas por la imaginación humana cuando puedo leer la palabra que fue creada por el Dios de los cielos. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, si ve mucha televisión, le recomiendo vea menos televisión y lea más palabra. Ahora, si están viendo series que son muy violentas o tienen alto contenido feo, menos. No estoy juzgando Juego de Tronos porque nunca la he visto, soy sincero. Pero es un buen título para la palabra de hoy, Juego de Tronos. Hoy vamos a leer mucha Biblia, le pido que esté atento porque vamos a estudiar. No sé si voy a predicar o voy a enseñar o es una combinación de ambas. Pero sí voy a tomar bastante tiempo leyendo la palabra de Dios. Entonces vamos a leer Jeremías capítulo 42, verso 1 en adelante. Y el título de Jeremías capítulo 42 es Jeremías exhorta a permanecer en Judá. ¿A permanecer en dónde? ¿A permanecer en dónde? Entonces Jeremías, que es un profeta, exhorta, o sea, recomienda a permanecer en Judá. Y dice, todos los oficiales de los soldados, Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor al mayor, se acercaron, verso 2, y dijeron al profeta Jeremías, por favor, llegue nuestro ruego a tu presencia y ora por nosotros al Señor tu Dios. Diga conmigo al Señor tu Dios. Se está acercando el pueblo de Judá, los generales, los capitanes, el ejército, y dice que tanto los grandes como los pequeños se acercan al profeta Jeremías y le están diciendo, llegue nuestro ruego a tu presencia y ora por nosotros al Señor tu Dios, por todo este remanente, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como tus ojos nos ven, verso 3, para que el Señor tu Dios nos enseñe el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. No sé si le ha pasado, pero hay personas que vienen a usted y le dicen, venga, ore por mí, que a usted Dios sí lo escucha. ¿Le ha pasado? Aún aquí en la iglesia todavía pasa, no debería suceder. Mi Dios es su Dios, ¿cuántos creen? Y si Dios me escucha a mí, lo escucha a usted. Yo no tengo más comunicación con Dios que usted. Cuando hay personas que dicen, ore para que el Señor su Dios me escuche, están queriendo reemplazar su relación con Dios para que otro se la tenga, se la ayude. Entonces cuando alguien le diga, ore por mí para que Dios lo escuche, para que Dios me escuche porque Dios lo escucha más a usted, dígale, eso es falso, Dios me oye a mí, Dios lo oye a usted, solamente que tiene que orar más y tener una relación más cercana. Pero aquí la gente de Judá le está diciendo a Jeremías, para que el Señor tu Dios nos enseñe el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer, verso 4. Entonces el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí, voy a orar para que el Señor su Dios. El pueblo le dice, ora para que el Señor tu Dios. Jeremías les dice, si oro para que el Señor mi Dios me oiga, no estoy orando bien. Voy a orar es para que el Señor su Dios también es su Dios. Y voy a orar para que el Señor su Dios conforme a la petición de ustedes. Todo lo que el Señor les responda, se lo declararé y nada les ocultaré. Y el verso 6 dice, nos guste o no, diga conmigo, nos guste o no. Dígalo con ánimo, nos guste o no. Nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios. ¿Notó un cambio? Si usted está atento, ya notó un cambio. Antes dijeron, ora para que el Señor tu Dios, y ahora dice, nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios. Ya hay un cambio. Tremendo, ¿no? Usted puede hacer que personas que creen que están muy lejos de Dios se acerquen a Dios
y empiecen a llamarlo nuestro Dios. Nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos con nuestro ruego, pues si le obedecemos, todo nos irá bien. ¿Cuántos creen eso? Amén. Si le obedecemos al Señor, todo nos irá bien. Es una buena idea para escribir en sus apuntes. Es una buena idea para escribir en su corazón. Si le obedecemos al Señor, todo nos irá bien. Esta gente empezó a cambiar en su mente. Yo le quiero decir, este es un buen cambio. Tenemos que llamar a Dios nuestro Dios y tenemos que creer que si le obedecemos, todo nos va a salir bien. Sigamos, verso 7. Aconteció que al cabo de 10 días vino la palabra del Señor a Jeremías. Verso 11. Miren la palabra que Dios le dio a Jeremías para el pueblo. No teman más al rey de Babilonia, dice el Señor, pues yo estoy con ustedes, los salvaré y los libraré de su poder. Seré misericordioso con ustedes al hacer que Él sea amable para que les permita quedarse en su propia tierra. Sin embargo, si se niegan a obedecer al Señor su Dios y dicen, no nos quedaremos aquí, sino que iremos a Egipto, donde estaremos libres de guerra, de llamados a las armas y de hambre. Verso 19, dice la palabra, escuchen ustedes que forman el remanente de Judá. El Señor les ha dicho, no se vayan a Egipto. Diga conmigo, no se vayan a Egipto. Dígalo con fuerza, no se vayan a Egipto. No olviden la advertencia que hoy les di. Verso 20, pues no fueron sinceros cuando me enviaron a orar al Señor su Dios por ustedes. Dijeron, solo dinos lo que el Señor nuestro Dios dice y lo haremos. Verso 21, hoy les he transmitido exactamente lo que Él dijo, pero ahora ustedes no obedecerán al Señor su Dios más que en el pasado. ¿Sabe qué estaba pasando? Esta gente de Judá le dijo al profeta, hable con Dios y pregúntele qué debemos hacer. Y lo que el Señor diga, nos guste o no, lo haremos. Y Dios les dijo, el mensaje que tengo es, quédense en Judá quietos, no se vayan. Pero ahora el pueblo de Judá dice, no nos quedaremos, nos vamos a Egipto. ¿Nota la doble moral? ¿Nota la doble moral cuando a veces pedimos consejo a Dios y a pesar que Él da el consejo, volvemos y actuamos como nosotros ya habíamos decidido actuar? ¿Alguien le ha pasado acá? Deme consejo, Dios, ilumíname, guíame. Este es el camino. No, ese camino no me gusta más este. Y me parece curiosa la frase, nos guste o no, haremos lo que dice el Señor. Hagan esto. No, no lo vamos a hacer. Quiero ubicarlos geográficamente. En Jeremías 14:17 dice, los llevaron a todos a la aldea de Jerut-Kimán, cerca de Belén, donde hicieron preparativos para irse a Egipto. Estas personas que le estaban pidiendo consejo a Jeremías estaban ubicados exactamente aquí, mire, en Belén. Ahora para los de este lado, aquí. ¿Dónde estaban ubicados? ¿Qué está pasando? Ellos son judíos. ¿Y por qué la palabra se llama Juego de Tronos? Hay 3 reinos que están combatiendo en este momento. El primero es el imperio asirio, el segundo es el imperio babilónico y el tercero es el reino de Dios. ¿Cuál de los 3 es más poderoso? ¿Cuál de los 3 es más fuerte? ¿Cuál de los 3 ya venció sin haber peleado? Hay 3 imperios. Y estos que están pidiéndole consejo a Jeremías son parte del pueblo de Dios. Ya están bendecidos, ya son victoriosos y están ubicados acá, en Belén. Y le están preguntando a Jeremías, nos tenemos que ir. ¿Y por qué se querían ir de Belén? Porque el imperio babilónico venía arrasando con todo y estaba a punto de llegar a Belén y los iban a matar. Y ellos tenían miedo de que Nabucodonosor los matara. Entonces, para el único sitio que ellos pensaban que podían ir a protegerse era en Egipto. Y por eso le preguntan a Jeremías, ¿nos debemos ir o nos quedamos en Belén? Y la respuesta de Jeremías, ¿cuál fue? Quédense quietos, quédense en Belén, porque Belén, siguiente diapositiva, significa 2 cosas. O en Belén, o en la región donde ellos estaban, más bien,
hay dos cosas. Primero, Belén significa casa del pan. Y Belén es un lugar absolutamente profético porque primero, allí nació el rey David. Segundo, allí fue coronado rey el rey David. Pero por encima de todo, Belén es el lugar donde nació Jesús. ¿Se acuerdan de la estrella de Belén? Entonces Belén era un sitio de bendición. Diga conmigo, un sitio de bendición. Solamente estar plantados en Belén ya era estar en bendición. De hecho, ni siquiera había que preguntar si había que salir de Belén. Ya estar en Belén era estar en bendición. Pero ellos quieren irse a Egipto. Y Belén está ubicado en Judá. En esta época, Israel y Judá estaban separados. Y Judá es donde quedaba Belén. Pero mire lo que significa Judá. Génesis capítulo 29, verso 35 dice: concebió otra vez y dio a luz un hijo. Esta vez alabaré al Señor. Por eso su nombre se llamó Judá. Judá significa alabanza. Diga conmigo, alabanza. Judá significa alabanza. Entonces el pueblo le está diciendo a Jeremías, le están preguntando, ¿nos vamos o nos quedamos? ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta? Si están en un lugar que se llama la casa del pan donde Dios bendice, y si están localizados geográficamente en un lugar donde está destinado para alabar a Dios, ¿ustedes creen que Dios quiere que salga de ese lugar? Dios quiere que se queden en el lugar de alabanza. Es el lugar que Dios tiene para ellos. Dale la siguiente diapositiva. Pero esto es lo que está pasando, mire. Dentro del recuadro amarillo es donde ellos están. Y el imperio babilónico, que dice que está en morado, Babilonia queda acá, y mire cómo viene avanzando el imperio babilónico. Y el límite es Judá, ¿me entiende? El imperio babilónico de Nabucodonosor viene acabando con todo y conquistando todo, y solamente ha llegado hasta Judá. Y este es el momento, este mapa es el momento cuando estas personas le preguntan a Jeremías, ¿nos vamos o nos quedamos? Es que la destrucción ya llegó, es que la prueba ya llegó, es que el momento difícil ya llegó, es que la prueba, la aflicción, todo ya llegó. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Y usted puede estar pasando hoy por una prueba y usted puede estar a punto de tomar una decisión terrible que aparentemente es la mejor decisión que puede tomar para salir de su problema. Y le está preguntando a Dios, Señor, ¿será que tomo esa decisión? ¿Será que me voy? ¿Será que me trasteo? ¿Será que renuncio? ¿O por el contrario, será que invierto? ¿Será que me endeudo? ¿Será que me caso? Yo no sé, puede usted estar tomando una decisión en este momento. Y está parado acá. Y Jeremías les dice, no se muevan de ahí. Quédense quietos. Porque el Señor me ha dicho, escuche la palabra. El Señor me ha dicho, no teman al rey de Babilonia. Y no es fácil no temerle al rey de Babilonia. Quiero que mire todo lo que ha conquistado Nabucodonosor. Y Belén es un punto más pequeño que esto. Pero Dios le dice a Jeremías, dile a mi pueblo, no le teman al rey de Babilonia, porque yo estoy con ustedes, los libraré y los salvaré de su poder, seré misericordioso al hacer que Él sea amable para que les permita quedarse en su propia tierra. Esto es impresionante. ¿Sabe? Usted puede estar enfrentándose a la persona más terrible, Dios puede hacer que esa persona sea amable con usted y lo trate bien. Y a todo el mundo le está yendo terrible, pero si Dios está con usted, Dios puede hacer que ellos lo traten bien a usted. ¿Les ha pasado, sí o no? ¿Y por qué pasa eso? Porque usted está en un lugar donde se alimenta del pan. ¿Cuál es el pan? La palabra. Y está en un lugar de adoración. Y ese lugar no es la iglesia, ese lugar es su vida. Se supone de nosotros que todos los días nos alimentamos de pan y adoramos a Dios. ¿Sabe? Un pastor, un maestro del seminario decía que a la gente le queda tan difícil adorar el domingo en la iglesia porque no adoran el resto de la semana. Porque cuando uno adora el domingo fácil es porque toda la semana ha adorado fácil. Pero como su carne está acostumbrada a que en el resto de la semana no adora, por eso el domingo es tan difícil adorar al Señor. Tremendo, ¿no? No lo digo por ustedes. Eso fue una enseñanza que nos dieron, pero me parece que es tremenda. Entonces Jeremías les dice, no se muevan de Belén. Y mucho menos se les ocurra ir a Egipto. Mire dónde queda Egipto. Jeremías capítulo 43, verso 1.
Dice la palabra, cuando Jeremías terminó de dar este mensaje del Señor su Dios a todo el pueblo, Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y los demás hombres arrogantes le dijeron a Jeremías: ¡mentira! Diga mentira. Dígalo con fuerza: mentira. El Señor nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto. Yo creo que Jeremías pensó: entonces, ¿para qué me preguntaron? ¿Cuántos días demoró Dios en responder? 10. ¿Para qué perdieron esos 10 días? Ya iríamos llegando. Suena re chistoso. Suena supremamente cómico, pero aún yo veo que eso nos pasa hoy. Oramos al Señor, pedimos su dirección y cogemos el otro camino. Pero peor me parece, lo que más me indigna de esto es que están llamando a Dios mentiroso. ¡Mentiroso! ¿Usted se atrevería hoy a llamar a Dios mentiroso? ¿Seguro? Entonces, ¿por qué tomamos decisiones que Él nos dice que no hagamos? Es lo mismo. Nosotros hacemos mentiroso a Dios, eso dice la palabra, cuando no le obedecemos. Mentira. Nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto. ¿Sabe? Estas personas estaban diciendo muy bien lo que estaban diciendo. Porque Dios, el Dios de Jeremías, sí les estaba impidiendo ir a Egipto, pero Él no era el Dios de ellos. Así que el Dios de ellos, que quién sabe cuál sería, sí les estaba permitiendo ir a Egipto. ¿Me entiende? ¿Se acuerda que al principio ellos le decían, ¿tu Dios? Porque Él era el Dios de Jeremías, no era el de ellos. Y ellos están diciendo, nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto. Verso 7. El pueblo rehusó obedecer la voz del Señor y se fue a Egipto hasta la ciudad de Tafnes. En Tafnes el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. ¿Sabe? Me parece muy chistoso. Jeremías les dijo, no vayan a Egipto. Y no solamente se fueron a Egipto, sino que se llevaron a Jeremías. ¡Qué colmo! Porque ellos dijeron, vamos a llevarlo, no sea que más adelante lo volvamos a necesitar, para que nos diga algo y hacer lo contrario. Entonces se lo llevaron otra vez. Y estando en Egipto, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías y le dijo, a la vista de toda la gente de Judá, toma unas piedras grandes y entiérralas debajo de las piedras del pavimento a la entrada del palacio del faraón, aquí en Tafnes. Verso 10. Luego dile al pueblo de Judá, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. ¿Quién lo está diciendo? No, el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel. Jeremías está poniendo a Dios en su contexto de emperador, de rey. Porque acuérdense que estamos hablando, ¿cómo se llama la palabra de hoy? Juego de Tronos. Entonces hay varios tronos. Está el trono o el imperio babilonio. Está el imperio asirio, que es el que en este momento está controlando a Egipto. Pero está el reino del Señor y el rey de Israel. ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál es más poderoso? Y el segundo es el babilonio. Porque el babilonio viene conquistando y colonizando todo esto. Entonces, ¿qué hicieron? Estaban en Belén de Judá y se fueron para Egipto. Y se fueron para Egipto buscando protección en los asirios. Dijeron, los babilonios vienen a acabarnos, pero si de pronto nos aliamos con los asirios, vivamos. Hay 3 imperios ahí batallando. Verso 10. Y luego dile al pueblo de Judá. Mire esta segunda palabra de Jeremías para el pueblo. Luego dile al pueblo de Judá. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Les aseguro que traeré a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, aquí a Egipto. Y estableceré su trono sobre estas piedras que he escondido. Sobre ellas extenderá su dosel real. ¿Sabe algo? El imperio babilonio iba hasta Judá. Y los de Judá dicen, huyamos a Egipto para que Egipto nos proteja de los babilonios. Y entonces, ¿ahora qué pasa con el imperio babilonio, que es amarillo? Ya no llega hasta Judá, sino que donde están los
de Judá, allí está el imperio babilonio. ¿Me entiende? No es negocio huir de Dios. ¿Cuántos saben que nosotros huimos de Dios y Él nos va a alcanzar? Literalmente podemos decir que por culpa de los de Judá, Egipto fue gobernado por Babilonia. Tremendo, ¿no? ¿No les parece impresionante? Dios le dijo a Jeremías, dile a los de Judá que escuchen bien. Si se hubieran quedado en Belén estarían mejor. Porque ahora que se han ido a Egipto, no solamente el imperio babilonio va a colonizar y acabar Egipto, sino que si huyeron de Judá para no morir de hambre y para no morir por armas, en Egipto van a morir de hambre, por armas y por enfermedades. Esto ocurrió en una batalla, la busqué en historia, en un libro, en una página de historia, se llama la batalla de Carquemis y ocurrió en el 605 a.C. Y mire lo que decía de esta batalla: se enfrentaron las dos potencias más grandes de la época, Babilonia y Egipto, y en esta batalla Babilonia logró el liderazgo mundial. Entonces escuchen el mensaje del Señor al remanente de Judá. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Si están decididos a irse a Egipto y vivir allí, la misma guerra y el mismo hambre que temen los alcanzará allí y morirán. ¿Qué les estoy mostrando? Primero, cuando le pidamos consejo a Dios, hagámosle caso. La palabra de Dios dice que sus caminos son mejores que los nuestros y sus pensamientos son más grandes que los nuestros. ¿Cuántos de ustedes creen que eso es así? Pero estando en Egipto, mire la actitud de estas personas. Jeremías 44, verso 15. Mire esto. Alguien me preguntaba el otro día, ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento era tan fuerte con las personas? No es que Dios fuera fuerte con las personas, es que las personas eran fuertes con Dios. Se atrevían a llamarlo mentiroso. ¿No le parece que es fuerte? Pero Jeremías 44, mire lo que dice: ya están en Egipto. Entonces todas las mujeres presentes y todos los hombres que sabían que sus esposas habían quemado incienso a los ídolos, una gran multitud de los judíos que vivían en el norte y en el sur de Egipto. ¿Cuánta gente de los judíos quemaba incienso a los ídolos? Una gran multitud. Le contestaron a Jeremías, ya están en Egipto, están quemando incienso ahora a los ídolos de Egipto, y le contestan a Jeremías, miren esto, por favor ponga atención, verso 16, no escucharemos tus mensajes del Señor. No escucharemos tus mensajes del Señor. Ven a la iglesia, por favor, hace un mes no vienes. No escucharemos tus mensajes del Señor. Haremos lo que se nos antoje. ¿Cambió la actitud? Antes, ¿qué decían? ¿Nos guste o no? ¿Nos guste o no qué? Obedeceremos al Señor. ¿Sabe? Cuando usted sale del lugar donde está la palabra y donde está la adoración, a usted ya no le importa el consejo de Dios. Usted ahora hace lo que se le antoja. ¿No le parece tremendo? ¿Me están entendiendo? ¿Estoy siendo claro en esta mañana? ¿Dónde estamos en el centro de la voluntad de Dios? Cuando estamos en la palabra y en la adoración. Pero cuando salimos de ese lugar, empezamos a contestar de la misma manera que contestaron los de Judá. Haremos lo que se nos antoje. Quemaremos incienso y derramaremos ofrendas líquidas a la Reina del Cielo, tanto como nos guste. Tal como nosotros, nuestros antepasados y nuestros reyes y funcionarios han hecho siempre en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. ¿Ven una actitud retadora ante Dios de estas personas? No vamos a adorar a su Dios. Y mándele decir a su Dios que vamos a quemar incienso y ofrendas a la Reina del Cielo. ¿Cuál será la Reina del Cielo? Un ídolo, una diosa que se inventaron en Egipto, porque ellos estaban adorando sus dioses, o sea, los dioses de Egipto. Verso 18. Por favor, lea
detenidamente este versículo, pero desde que dejamos de quemar incienso a la Reina del Cielo y dejamos de rendirle culto con ofrendas líquidas, nos hemos visto en tremendos problemas y hemos muerto por guerra y hambre. ¿No les parece impresionante? Dios es el Dios que los bendijo. Dios fue el Dios que los sacó de Egipto. Dios fue el Dios que los alimentaba con maná en el desierto. Cuando se cansaron del maná, les mandó codornices. Su ropa no se gastaba. Pasaron 40 años en el desierto, no se les rompieron los zapatos. A los niños les crecía el zapato con el pie, no había que comprar ropa. Quiero que ponga mucha atención a esto. Si Dios es el que lo bendice, dele gloria a Dios. No le dé gloria a los hombres. A usted no lo bendice una empresa, a usted no lo bendice un jefe. Dios usa a ese jefe para bendecirlo, pero el que bendice es Dios. Jamás, jamás, jamás se le olvide eso. Jamás. ¿Amén? Usted tiene un título, es gloria a Dios. Usted tiene una esposa, es gloria a Dios. Usted tiene unos hijos, es gloria a Dios. Usted tiene un sueldo, es gloria a Dios. Nada más. No gracias a la Reina del Cielo. No gracias a mis talentos. No gracias a que soy muy inteligente. Es que usted supiera. Soy re bueno. Usted es muy bueno porque tiene la mente de Cristo, nada más. Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en usted. Eso es lo que le hace diferente, nada más. Amén. Téngalo muy claro, porque cuando uno empieza a desenfocarse y a creer que es por los propios méritos personales, es ahí cuando viene el orgullo y usted ya no vuelve a la iglesia, porque es que usted es muy bueno. La palabra de Dios dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Amén. Y entonces, ¿qué significa Egipto? Hay 3 cosas que significa Egipto y se las quiero enseñar. Éxodo capítulo 12, verso 40. Dice la palabra, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Es muy curioso. Estas personas de Israel vivieron 430 años esclavos en Egipto. Por fin salieron y llegaron a la tierra prometida. Belén es parte de la tierra prometida. Están en la tierra prometida, están en la bendición, pero lo que quieren es volver a Egipto, de donde Dios el Señor los sacó de esclavitud. ¿Sabe qué significa Egipto? Una esclavitud ya conocida por nosotros. Si lo está escribiendo, quiero que lo escriba, y si lo está escuchando, escúchelo muy bien. Egipto significa una esclavitud ya conocida por nosotros. ¿Qué es una esclavitud conocida por nosotros? Le pongo un ejemplo, la deuda. La deuda es una esclavitud horrorosa. Pero cuando tenemos una situación económica, buscamos quién nos presta más. ¿Amén? Ya no les gustó. La deuda es una esclavitud horrorosa. Y su Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Amén. No vayan a Egipto, Dios puede bendecirlos en Belén. Necesitan que el Señor abra las puertas del cielo, adórenlo y coman pan. Adórenlo y coman pan. No vayan a Egipto. Pero estamos acostumbrados a que todo se resuelve así. Y sabe, si usted tiene algo, la esclavitud de la deuda es terrible, pero la esclavitud del empeño es peor. Y quizás personas ya empeñaron hace años algo, pero necesitan dinero y tienen la tentación. ¿Será que empeño esto otro? ¿Está esa tentación, sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué está? Porque es un Egipto. Porque es un lugar donde estuvimos en esclavitud antes y nos jala para regresar. ¿Qué otro Egipto existe? La vida sexual. Y le jala a uno, ay, quiero ir allá, pero ahora estoy aquí, ya no puedo, pero quiero ir allá. Estoy casado, pero mire esa tan hermosa, Dios mío, ¿para qué me casé? Es un Egipto. ¿Están entendiendo, sí o no? Un Egipto es una esclavitud pasada. Quiero mostrarle este versículo. Los hijos de Israel estuvieron 430 años esclavos en Egipto. Estas personas le estaban diciendo a Jeremías, vamos a Egipto. Ellos ya sabían que ese es un lugar de esclavitud. Ustedes ya fueron redimidos por la sangre de Jesús. Ustedes ya fueron redimidos por la sangre de Cristo.
No vuelvan a la vida pasada. No tenemos nada que ver con esclavitudes pasadas. Ahora estamos en Cristo y tenemos una nueva vida. Bueno, no me importa que su emoción baje, pero su decisión crezca. No me interesa que esté muy emocionado diciendo amén. Me interesa que salga y tome las decisiones que debe tomar. Porque este imperio babilonio es el imperio satánico del diablo y viene conquistando muy fuerte. Pero yo declaro que en mi casa no va a pasar. En mi casa, en los dinteles, está la sangre de Cristo y el ángel de la muerte pasa derecho. A mí no me toca ni a mi familia. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es Egipto? Es una esclavitud pasada que nos causó dolor, que nos causó amarguras. No vuelvan a esas esclavitudes. Esclavitudes de deuda, de pecado sexual, de vicios. Qué terrible. Le pica el gusanito de ir a fumar, de ir a tomar, huya. No vuelva a Egipto. Dígale a alguien cerca, no vuelva a Egipto. Ya el Señor lo rescató. Ese es un Egipto. Pero ¿qué más significa Egipto? Isaías capítulo 31, verso 1. Y mire el título de este capítulo, dice, es inútil confiar en Egipto. ¿Qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto? Al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra, en sus conductores y al depender de la fuerza de los ejércitos humanos, en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel. Diga conmigo, es inútil. Es inútil confiar en Egipto. Egipto significa confiar en el mundo más que en Dios. Confiar en el mundo más que en Dios. Eso significa Egipto. Lo primero que significa es una esclavitud que yo ya conocía en el pasado y de la cual Dios ya me sacó. Pero lo segundo es confiar en el mundo más que en Dios. Y acá dice, es inútil confiar en Egipto. ¿Qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto? ¿Qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto? Yo le quiero decir, usted no tiene que tener atajos para que Dios lo bendiga. Usted no tiene que mentir en nada. Si Dios lo bendice siendo recto y siendo verdadero y siendo fiel y siendo honesto. Usted no tiene que tapar nada, usted no tiene que evadir impuestos, usted no tiene que saltarse el IVA, usted no tiene que pedir rebaja. Dios bendice y bendice en abundancia. Me van a echar de la empresa, como digo que llegué tarde, pero fue porque trancón de Transmilenios. Diga la verdad. Quiero decirle algo, la palabra de Dios dice, todo sale a la luz, siempre. Todo sale a la luz. Por más de que usted intente esconder algo, usted tiene un Dios que va a sacar eso a la luz. ¿Para avergonzarlo? No, para ayudarle, porque la verdad nos hace libres. Y mientras usted esté tapando cosas, usted sigue en Egipto. La palabra de Dios dice, ustedes son luz, anden en luz. Amén. Pero ¿qué más es Egipto? Y con esto termino. Hebreos capítulo 11, versos 24 al 27. Dice la palabra, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Lo adoptó la hija del faraón y él vivió 40 años en Egipto como el hijo o el nieto del faraón. Y dice, fue por la fe que Moisés, cuando fue adulto, rehusó llamarse hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Verso 26. Consideró que era mejor sufrir por Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía puesta la mirada en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey y siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. ¿Sabe qué es Egipto? Preferir las cosas de este mundo por encima de las cosas de Dios. Enamorarse de las cosas de este mundo por encima de las cosas de Dios. Fue por fe que Moisés prefirió salir del palacio del faraón porque tenía puesta su mirada en las cosas eternas. Yo les quiero decir en esta mañana,
No amen el mundo más que a Dios. No amen este mundo más que a Dios. Amen a Dios más que al mundo. Pero es que mis amigos, no ames tus amigos más que a Dios. Ama a Dios más que a tus amigos. Cuando tú amas a Dios más que a tus amigos, Dios te da buenos amigos. Te da los amigos que necesitas. Amén. No ames tu trabajo más que a Dios. Ama a Dios más que a tu trabajo. Cuando amas a Dios más que al trabajo, Él te pone en la posición que tiene para ti. No toca estar peleando, pero es que yo quiero que me asciendan. Tranquilo, Dios a los que tiene por hijos y a los que tiene por luz, los pone en lo alto para que los demás los vean. Entonces por eso los hijos de Dios están en lo alto, para que alumbren y den testimonio del Dios poderoso que los tiene en lo alto. Pero no amamos más nuestro trabajo que a Dios, amamos más a Dios que al trabajo. No amamos nuestra familia más que a Dios. Gloria a Dios por nuestra familia, pero es Dios el que nos dio la familia. Lo amamos más a Él que a la familia. Y cuando Dios es primero, la familia está muy bien. Cuando Dios es primero, uno tiene esposas hermosas, juiciosas, sabias como la que yo tengo. Tiene hijos hermosos, juiciosos, obedientes como el que yo tengo. Pero si yo me enamoro más de mi esposa y de mi hijo, entonces ¿ya dónde queda Dios? Mi esposa no es mi Dios. Mi hijo no es mi Dios. Mi Dios es mi Dios. Y mi Dios suple todo lo que me falta. Amén. ¿Ustedes lo creen, sí o no? Entonces, por la fe, salimos de la casa de Faraón y caminamos en la dirección que Dios nos da. Esta palabra nos habló en esta mañana, ¿sí o no? Vamos a ponernos de pie para orar.